Muy bien, estimados estudiantes, tenemos ahora la descomposición rectangular para resolver problemas de equilibrio y los pasos que uno debe de seguir para resolver problemas de equilibrio usando la descomposición rectangular son los siguientes. El primer paso, como en todo problema de estática, es el diagrama de cuerpo libre. Ese es el primer paso. Si voy a utilizar la descomposición rectangular, mi segundo paso es hacer, obviamente, la respectiva descomposición rectangular. Y como tercer paso, ya puedo decir que la sumatoria de fuerzas es igual a cero. Esto implica que si este problema o el problema que estoy haciendo es de dos dimensiones, tendría que decir sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a cero o sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a cero. Entonces, como ya hemos dicho, la primera o el primer paso para resolver un problema de equilibrio con la descomposición rectangular es hacer el diagrama de cuerpo libre. En este caso, el problema ya tiene su diagrama de cuerpo libre para cada uno de los elementos que estamos analizando. Las fuerzas ya están indicadas. El segundo paso es hacer la descomposición rectangular. Y el tercer paso es decir que la sumatoria de fuerzas es igual a cero. Se aplican dos fuerzas E y Q a una conexión como se muestra. Se sabe que la conexión está en equilibrio y que la magnitud de las fuerzas en las barras A y B son FA. Bueno, me dicen que FA es 750 libras. Vamos a escribir acá. 750 libras. Y FB 400 libras. Determine las magnitudes P y Q. Muy bien. Entonces, el diagrama de cuerpo libre ya está hecho. Lo único que tengo que hacer es colocar las fuerzas en mi plano cartesiano para hacer la descomposición rectangular. Tengo aquí la fuerza FA de módulo 750. No voy a colocar las unidades aquí, solamente me voy a enfocar en los números. Tengo la fuerza FB, que es de 400 libras. Tengo la fuerza P, que va hacia abajo. Y tengo la fuerza Q, que no lo conozco. Y tenemos que aquí hay un ángulo de 40. De acuerdo al gráfico, también tenemos que este ángulo es 50. Muy bien, entonces ya puse todas las fuerzas en el plano cartesiano. Ahora voy a hacer la descomposición rectangular. Para el caso de esta fuerza, recuerden que solamente hacemos la descomposición rectangular de las fuerzas que están en los cuadrantes. Las fuerzas que están en los ejes no se descomponen. Así que tendría la componente vertical será 750 seno de 50 y acá tengo 750 coseno de 50. Solamente hay dos fuerzas en los cuadrantes y voy a hacer su respectiva descomposición rectangular. Tengo esta componente y tengo esta componente también. Si este es 40, este ángulo es 50, ¿sí? Es su complementario. Y la descomposición rectangular lo puedo hacer de la siguiente manera. La componente horizontal es Q coseno de 50. Recuerden que utilizamos coseno para la componente que es adyacente al ángulo. Y tenemos esta componente será Q seno de 50. Y también recordamos que utilizamos el seno cuando la componente es opuesta al ángulo que estoy escogiendo. Una vez que ya hice la descomposición rectangular, ahora hacemos lo siguiente. Sumatoria, en este caso de fuerzas en el eje X, es igual a 0. Y decimos lo siguiente. Decimos que las fuerzas que van a la derecha las igualo a las fuerzas que van a la izquierda. Entonces, tenemos que fuerzas van a la derecha. Será Q coseno de 50. ¿Qué otra fuerza va a la derecha? Esta fuerza de 400. ¿Sí?
las fuerzas que van a la derecha las igualo a las fuerzas que van a la izquierda. Aquí tendría 750 coseno de 50. Muy bien, me doy cuenta que aquí puedo obtener el valor de Q. ¿Sí? Lo único que hago, ese 400 que está sumando pasa a restar. Tendría así 750 por coseno de 50. Y todo eso le resto 400 porque el 400 pasa a restar. Y el coseno de 50, este coseno de 50 está multiplicando, va a pasar a dividir. Bueno, lo voy a escribir ya para que tengan un mejor panorama. 750 coseno de 50, el 400 está sumando, pasa a restar. Y el coseno de 50 está multiplicando, pasa a dividir. Y todo esto me da, bueno, sería coseno de 50. Todo esto me da 127,7 newtons. Bueno, libras. Sí, libras. 127,7 libras. Muy bien. Esto hacemos al aplicar la sumatoria de fuerzas en el eje X. Y ahora nos falta aplicar la sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0. Bueno, decimos las fuerzas que van hacia arriba las igualo a las fuerzas que van hacia abajo. ¿Cuántas fuerzas van hacia arriba? Solamente una sola fuerza, que es 750. Decimos 750 seno de 50. ¿Sí? Es 750 seno de 50. Y las fuerzas que van hacia arriba las igualo a las fuerzas que van hacia abajo. Esta va hacia arriba y las fuerzas que van hacia abajo la voy a colocar de ese color. Sería la fuerza P y sería esta componente. ¿Ya? Bueno, la fuerza que van hacia arriba es 750 seno de 50 y la fuerza que van hacia abajo sería la fuerza P. Vamos a colocar aquí la fuerza que van hacia abajo, la fuerza P, más que otra fuerza va hacia abajo, esta componente, que es Q seno de 50. Bueno, Q seno de 50, pero como ya sabemos cuánto vale Q, bueno, en realidad ya puedo multiplicar 750 seno de 50, a ver cuánto me da esto, 750 seno de 50, y esto es 574,5. Esto es igual a P más, bueno, Q ya sé cuánto vale. Q es 127,7. 127,7 por seno de 50. Entonces, vamos a ver cuánto sale esto. 127,7 por seno de 50 y tenemos 97,8. Bueno, 574,5 es igual a P más 97,8 y ya puedo obtener el valor de P. 574,5 menos 97,8 y esto nos da 476,7 libras. Y ya, entonces hacemos un repaso. Bueno, primero el diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? Hacemos el diagrama de cuerpo libre, ubicamos todas las fuerzas. Luego estas fuerzas lo ponemos en un plano cartesiano y hacemos la descomposición rectangular de las fuerzas que están en los cuadrantes. En este caso solamente dos fuerzas están en los cuadrantes. La fuerza de 750 y la fuerza de Q. Hacemos la descomposición rectangular y decimos sumatoria de fuerzas en el eje X igual a 0. Decimos que las fuerzas que van a la derecha son iguales a las fuerzas que van hacia la izquierda. Y después decimos sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0. Decimos entonces que las fuerzas que van hacia arriba son iguales a las fuerzas que van hacia abajo. En este caso P y Q seno de 50. Bueno, encontramos cuánto vale Q con la primera condición y
Encontramos cuánto vale P con la segunda condición. Calcular la fuerza de contacto entre A y B. Si la masa de A es 40 kilogramos y la masa de B 60 kilogramos, considere que la gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado. Muy bien, estimados estudiantes. Como primer paso, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Vamos a analizar primero para el bloque A. Muy bien, vamos a analizar primero para el bloque A y vamos a colocarlo aquí. Tenemos el bloque A. Recordando siempre que cuando hablamos de diagrama de cuerpo libre, estamos ubicando todas las fuerzas que influyen en un cuerpo, pero en un cuerpo en específico, en un cuerpo aislado. Por eso es que estoy aislando el bloque A. Ahora sí vamos a poner todas las fuerzas que influyen para hacer el diagrama de cuerpo libre. Bueno, si tiene masa, tiene peso. Tenemos entonces el peso de A. Tenemos también la fuerza normal de A. Y bueno, podemos verificar que hay una cuerda, por lo tanto, hay una fuerza de tensión. Pero el problema no me dice que hay fricción, así que la fricción no la considero. Entonces, la pregunta será la siguiente: ¿serán todas las fuerzas que influyen en el cuerpo A? Pues la respuesta es la siguiente. Fijémonos en la pregunta. Me piden calcular la fuerza de contacto entre A y B. Entonces, existe una fuerza de contacto entre A y B, que justamente lo tenemos aquí. Entre A y B hay una fuerza de contacto. Entonces, las fuerzas de contacto, al igual que la normal, se dibujan de la siguiente manera. Lo voy a colocar de otro color. Para el bloque A, el punto de contacto está a la derecha y las fuerzas de contacto se dibujan de la siguiente manera. Del punto de contacto hacia donde está el cuerpo. En este caso el cuerpo es el bloque A y está a la izquierda. Entonces la fuerza de contacto debe ir hacia la izquierda. Muy bien, ya hice el diagrama de cuerpo libre para el bloque A. Debemos de recordar que este es un ángulo de 30. ¿Sí? Ya hice mi diagrama de cuerpo libre. Ahora voy a fijar los ejes. Voy a decir que el eje paralelo al plano le voy a llamar X' y el eje perpendicular al plano le voy a llamar Y'. Y bueno, ya hice mi diagrama de cuerpo libre. Ahora tengo que hacer la descomposición rectangular. Vamos a hacer la descomposición rectangular del peso del bloque A, una componente paralela al plano y la otra componente perpendicular al plano. Si este ángulo es 30, este ángulo también es 30. ¿Sí? Se puede demostrar por geometría. Muy bien. Entonces, al hacer la descomposición rectangular, recordemos que la componente opuesta al ángulo es con el seno, sería peso de A, seno de 30, y la componente perpendicular al plano será el peso de A, coseno de 30. Recordando siempre que la componente que es paralela al ángulo es con el seno y la componente que está al costadito del ángulo es con el coseno siempre. Por eso es importante definir siempre quién es el ángulo. Muy bien, entonces recordando, a ver, el primer paso es siempre hacer el diagrama de cuerpo libre. El segundo paso es hacer la descomposición rectangular. Y como tercer paso, vamos a hacer o vamos a decir que la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Entonces, ya hice mi diagrama de cuerpo libre, ya hice la descomposición rectangular. Y ahora vamos a decir que la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Entonces, decimos lo siguiente. Lo vamos a escribir acá. Sumatoria de fuerzas en el eje X' debe ser igual a 0. Decimos lo siguiente. Las fuerzas que apuntan hacia la derecha
deben ser iguales a las fuerzas que apuntan hacia la izquierda, que será el peso de A, seno de 30, más la fuerza de contacto que le estoy llamando R. Muy bien, y con eso voy a obtener mi ecuación 1. Pero antes de colocar que esta es la ecuación 1, voy a hacer algunos reemplazos. Como por ejemplo, el peso de A, bueno, si la masa es 40 y la gravedad 10, el peso lo obtengo multiplicando la masa por la aceleración de la gravedad, que sería 40 por 10, 400. Bueno, 400. El seno de 30 es simplemente un medio más R. Entonces yo voy a tener que la tensión es igual a, bueno, mitad 1, mitad 200, sería 200 más R. Y esto sí sería mi ecuación 1. Bueno, ya tengo una ecuación y para encontrar otra ecuación necesito analizar ahora el bloque B. Bueno, vamos a analizar ahora el bloque B. Entonces, hacemos otra vez nuestro plano inclinado. Tenemos el bloque B y ahora vamos a poner todas las fuerzas que influyen en el bloque B. Si tiene masa, tiene peso. Ya pues lo podemos poner directo. El peso será masa por gravedad, que será 600. Tenemos la tensión. ¿Sí? Tenemos acá justamente la tensión. Recordamos que la tensión siempre apunta hacia el centro de la cuerda. Y tenemos la fuerza normal. La fuerza normal B. Y no nos olvidemos de la fuerza de contacto entre A y B, que es justamente lo que me piden. Entonces, otra vez, ¿cómo dibujamos la fuerza de contacto? Del punto de contacto hacia donde está el cuerpo que estamos analizando. En ese caso, el punto de contacto es hacia la izquierda, o es en la parte izquierda, y el cuerpo que estamos analizando está a la derecha. Entonces, esta fuerza de contacto R apunta a la derecha. Ahora, un detalle es que el módulo de esta fuerza R, que es la fuerza de contacto, es la misma tanto para A como para B. O sea, la fuerza de contacto entre A y B son las mismas. Solamente que cuando analizo el bloque A, la fuerza de contacto apunta hacia la izquierda, y cuando analizo el bloque B, la fuerza de contacto apunta a la derecha. Esto también hace referencia a la tercera ley de Newton, que toda fuerza de acción le corresponde a una fuerza de reacción en igual módulo, pero en sentido contrario. Muy bien, otra vez, como primer paso ya hemos hecho el diagrama de cuerpo libre. Como segundo paso hemos hecho la descomposición rectangular. Y como tercer paso vamos a decir que la sumatoria de fuerza es igual a 0. Bueno, nos falta la descomposición rectangular, ¿verdad? Ahorita lo hacemos aquí. El peso lo descomponemos en una componente paralela al plano inclinado y otra componente perpendicular al plano inclinado. Bueno, ya sabemos que eso es 30 y hemos dicho que si esto es 30, este ángulo también es 30. La componente adyacente es siempre 600 coseno y la componente opuesta al ángulo será 600 seno de 30. Muy bien, ya hemos hecho diagrama de cuerpo libre, descomposición rectangular y ahora sí vamos a definir nuestros ejes. Voy a utilizar un eje paralelo al plano inclinado y un eje perpendicular. Muy bien, ahora sí decimos sumatoria de fuerzas en el eje X' debe ser igual a 0. Y decimos otra vez las fuerzas que van a la derecha, en este caso la tensión va a la derecha y la fuerza de contacto también va a la derecha. Y las fuerzas que van a la derecha las igualo a las fuerzas que van a la izquierda, que en este caso será 600 seno de 30. Y recordamos que seno de 30 es un medio, así que está con mitad 1, mitad 300. Y tengo lo siguiente, que la tensión más la fuerza de contacto, esto es igual a 300. Y esta va a ser mi ecuación 2. Entonces, tengo la ecuación 1, que la voy a poner aquí, será tensión, esto es igual a
200 más R, 200 más R, y tengo la otra ecuación que es tensión más R, bueno, acá sería así. Tensión más R es igual a 300. Resuelvo el sistema de ecuaciones. Bueno, para resolver el sistema, puedo aplicar muchos métodos, cualquier método, pero bueno, voy a utilizar este, ¿ya? Esta R está sumando, al otro lado pasa a restar. Me queda 200 y esto ya lo copio igual. Entonces lo que voy a hacer es simplemente sumar de arriba hacia abajo. Ustedes pueden utilizar el método que más les conviene, que más les guste, pero bueno, tenemos que elegir algún método. Entonces sumamos T más T 2T, R menos R, eso es 0, y acá me queda 200 más 300, me queda 500, y la fuerza de tensión me queda 250. Entonces ya tengo la fuerza de tensión, pero la fuerza de tensión no me piden. Entonces ahora utilizo, voy a utilizar esta ecuación, ¿ya? La fuerza de tensión es 250, esta fuerza de tensión es la fuerza de contacto, es la que me piden, y según esta ecuación, esto es igual a 300. Entonces la fuerza de reacción es igual a 50 newton, y esto es lo que me piden. Ustedes pueden utilizar el método de su preferencia para poder resolver el sistema de ecuaciones, pero yo lo he hecho de esta manera. Muy bien, entonces vamos a hacer algunas observaciones. Si ustedes se han dado cuenta, ojalá que se hayan dado cuenta, y si no, bueno, ahorita les digo, no hemos usado la fuerza normal ni tampoco hemos usado esta componente del peso. Esto es debido a aquellos que ya tengan experiencia con problemas de estática, se van a dar cuenta que cuando no hay fricción, ¿sí? No hay fricción. Cuando no hay fricción, estas no me interesan, solamente me interesan las fuerzas que están a lo largo del plano. Nada más. Si se dan cuenta también, para el bloque B tampoco no he utilizado ni esta fuerza ni esta componente. Solamente he utilizado las fuerzas que están a lo largo del plano. O sea, solamente he utilizado sumatoria de fuerzas en el eje X. Bueno, en el eje X'. Nada más. Muy bien, entonces la recomendación es cuando no hay fricción, la fuerza normal y su respectiva componente del peso, nunca lo vamos a usar. O bueno, o para no ser muy deterministas, mayormente no lo vamos a usar. Y solamente nos enfocamos en las fuerzas que están a lo largo del plano. Es por eso que solamente hemos dicho fuerzas en el eje X igual a 0. Muy bien, estimados estudiantes, espero que les haya servido. Muchas gracias.